calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Mensaje satánico. Sí. ¿Quién me quiere engualichar acá? Mucho cuidado. Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan la más cordial bienvenida a nuestro querido espacio televisivo llamado Ojo con los Medios. ¿Cómo le va a usted, doctor Vázquez? Bien, bien. Una victoria... Me siento muy raro hoy. ¿Sí? No sé ¿Por qué? No sé. Escuchábamos London Calling de Tal vez un por grupo eso. de The Clash, una canción de protesta en ese momento con los inicios del conservadurismo en Inglaterra, y ese fue el tema que sonó en el búnker de Syriza en la noche de ayer, en esta victoria histórica de la izquierda radical en Grecia. No diga radical, eso lo dice la derecha. No, pues se llama así, Agrupación de Izquierda Radical, es el nombre de la traducción de Syriza. ¿Por No qué? sé, cambiemos, ¿quién se va a dar cuenta? Vos decís, Bueno, la izquierda... Porque si ayer veía el diario Clarín de Argentina y ganó la izquierda radical y me puse un poco nervioso. Tomá, Maduro, porfa, te lanzo. Los medios, bueno, Gracias. los medios, sobre todo los medios europeos conservadores han sido, digamos, esos que dicen que son independientes, que les gusta la democracia, han sacado unos titulares respecto a Syriza. ¿Tiene algunos para ver? Sí, tenemos para ver. A ver. Ahí. Por acá está. Traje 3 de España para ver y después hay un par de notitas vinculadas exclusivamente al seguimiento de los medios. Ganó Syriza y se viene el ALBA en Europa. Ya lo anticipamos. Lo nuestro es el periodismo de anticipación. 2 palabras. Anticipación. Debería decir anticipación. Bien. Vamos a ver qué pusieron los medios. Números 4, por favor. Atacan, ya están desesperados porque en España sienten que si ganó Syriza y lo puede hacer bien, va a ganar Pablo Iglesias y Podemos en la península y se va a armar un despelote de la ping. Vamos a ver los medios. Ojo con los diarios. La Razón de... No de Bolivia, ¿eh? ¿De dónde es La Razón? Esta es La Razón de España. ¿De Es un Madrid diario, o de...? Sí, de... Muy Barcelona. No, de Madrid, muy conservador. ¡De Grecia! Dice, los helenos se lanzan al abismo populista. A la pelota. A la pelota. El abismo populista trasciende las fronteras de Latinoamérica y llega hasta Grecia, hasta Europa. Bien, uno más, mostrame uno más. El 5. El País, periódico del grupo Prisa. Históricamente, me voy a correr... No me mueva, si no tiene gracia, me estoy corriendo de él. Ahí. La victoria de Syriza anticipa un periodo de agitación en Europa. Y Rajoy le advierte a España de no jugar a la ruleta rusa con Podemos. Bien. ¿Cómo Están asustados? ¿Se acuerda que los pasamos acá, quienes nos siguen habitualmente? Hoy que nos vuelva a llamar Niklaus, que nunca nos llamó, a ver si es verdad que alguna vez nos ve o no. 214-8440, Niklaus, por favor, reportá audiencia. ¿Qué te iba a decir? No, ya veníamos reportando muchas veces... medios españoles en un tono, pero aparte muy despectivo, en relación a la formación Podemos, a cualquier intento de restauración de un estado de bienestar en Europa de la mano de la izquierda, han sido
muy agresivos, ni siquiera plantearon una posición política, bueno, no me gusta la izquierda y planteó otra cosa, sino que realmente el trato era muy complicado, muy agresivo. Un favor le podamos a pedir a Ariana, que en vez de contacto Xavi Ayala, diga ahí, Niklaus, llamanos por favor. Si es tan amable, muy amable. A ver si es verdad, que no me gusta que la gente nos mienta en la calle. Y justo capaz que no pudo ahora. No, no hay excusas, no hay excusas, no hay excusas para Niklaus, que hasta graba el programa. Una más de la prensa. Adelante, ABC, otro de nuestros queridos amigos de la ultraderecha ibérica. ABC, el populismo se apropia de Grecia, tremendo. Y la camisa de Tsipras, ahí descontrolado el compañero de Syriza. Habló, les comento que hoy habló Evo Morales con Alexis Tsipras, ustedes lo veían en pantalla. Déjelo, que es más bonito que yo. Se comunicó, informó la ministra Marianela Paco, y que acordaron hacer visitas oficiales. Oficiales. Interesante. O sea, cuando hablamos de oficiales. Interesante y necesaria el empezar los vínculos con esta nueva formación en Grecia. Fíjese el detalle del título del diario ABC, el mejor estilo franquista es Syriza no gana las elecciones, se apropia de Grecia. Una invasión hubo. Claro, cuando no gana la elecciones. derecha sí gana. El título es completamente inapropiado. Dan asco realmente, porque siempre están haciendo lo mismo. Por eso nosotros estamos acá, para denunciar a estos compañeros. Generando matrices de opinión en contra de cualquier gobierno contrahegemónico que no responda a sus intereses de clase, por decirlo en una terminología marxista. Y el levantamiento del miedo, ¿no? El miedo, asusando el miedo como forma de evitar que ciertos sectores privilegiados continúen con sus negocios ejerciendo los poderes de algunos estados. Ahí está, por favor, Ariana, eso que dice Niklaus, llámanos por favor, hasta que no nos llame. De golpe, si en un mes no nos llama, hacemos llamar a alguien y le decimos que diga que es Niklaus. Pero mientras tanto vamos a mantenerlo para hacer ese llamamiento muy específico al compañero Niklaus. Bien, vamos con algunos titulares más. El 1, por favor, si es tan amable, licenciado Wilson, adelante. Diario 2001 de Venezuela. Ah, hoy hubo Miss Universo, pero no es esa. No, eso es otra cosa. Bien, todo el mundo habla de Miss Universo, la verdad que yo no sé. En una época creo que tenía mucho más repercusión mediática que ahora. Rebotan a Pastrana y a Piñera, los expresidentes de Chile y Colombia. Un abrazo a Pastrana, a mí me caía bien Pastrana. Quisieron ir a visitar a Leopoldo López, un preso que está en Venezuela, dirigente de la oposición política, y no los dejaron pasar. La pregunta es, ¿a qué van? ¿a qué van? Porque me imagino que si va Evo Morales a visitar al preso puertorriqueño en cárceles estadounidenses, no le van a dejar visitar, ¿no? Es una injerencia además en los asuntos internos de otro país. Sí, están ahí, digamos, como hacen habitualmente en Venezuela, hacen un encuentro presidentes conservadores e intelectuales conservadores, obviamente para pegarle al gobierno de la Revolución Bolivariana, y aprovecharon estos dos expresidentes para ir a Ramo Verde a ver si podían visitar a López, que asusó las guarimbas en febrero y llamó al derrocamiento del gobierno de Maduro. Hicieron fotitos antes con la familia, con la mujer de López, con la madre. Hicieron todo un show mediático y obviamente lo que pasó es no habían pedido el permiso. Les recordamos quizás a estas personas que cuando uno va a una cárcel a visitar a alguien, no es que va y lo visita. Hay horarios, hay normas que seguir, hay requisitos. Bueno, bien, adelante. Nota número 2, por favor, adelante. Atención. Lula estuvo con las comparsas bolivianas en el tema del Equeco, ¿no? En la Lacita, estuvo en las Alacitas de San Pablo.
En la salacita de San Pablo, Lula destaca la armonía que instauró Evo. Y dijo, el expresidente de Brasil dijo, yo estuve en Brasil, perdón, en Bolivia estuve antes de Evo, la conozco, la visité con Evo y la visité ahora en mucho tiempo y sé las dificultades que tenía ese país para salir adelante y lo que Evo ha logrado instaurar la paz y la armonía en ese país. Muy contundentes las declaraciones del expresidente Lula da Silva. ¡Excelente! Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausita y al regreso profundizamos? Se me está olvidando una que me parece que era para usted, la próxima. Por eso la obvié. Ah. ¿Cuál es? No, me la perdí, estoy mintiendo. La número 3. Última hora. Uy, Dios mío, ¿para qué me hace ver esas cosas? Ah, adelante, adelante, por favor. Esta es la peor noticia. Bueno, no sé, ya vamos a ver. La número 3. Atención, última hora de Paraguay. Estados Unidos. Senador Marco Rubio disputaría la presidencia. El ultraconservador, la bajada la voy a hacer yo, no la voy a leer de la última hora. El ultraconservador senador republicano, protagonista de distintas campañas en contra de los gobiernos de izquierda de Sudamérica, principalmente Cuba, Venezuela y Bolivia, tiene intenciones de presentarse como candidato a la Casa Blanca. Que te den, Rubio. Y lo más interesante es que una persona decide en Estados Unidos presentarse como presidente y lo primero que hace es buscar a una empresa, a una compañía para que le recaude fondos. Y claro, porque si no así es como se funciona la democracia en Estados Unidos. Bien, yo voy a aceptar un contrato de asesor. Ya fui asesor de Evelyn Matei en Chile, perdió estrepitosamente. Fui asesor de el que se iba a enfrentar a Dilma, ¿cómo era? ¿Dirceu era, no? No, Dirceu era la mano derecha de Lula. Estoy más perdido que tú jefe de la Casa de la Presidencia. No, Aécio Neves. Aécio Neves, fui jefe de campaña de Aécio Neves en Brasil, perdió estrepitosamente, y ahora voy a asesorar a Marco Rubio como militante a la izquierda del Partido Republicano que soy. Va un poco a contramano de la historia esta candidatura, ¿no? Porque Rubio representa estos sectores cubanoamericanos ultraconservadores. Hoy ese contingente en Estados Unidos ha cambiado profundamente sus posiciones y está a favor del restablecimiento de relaciones. Me parece que no va a salir de la familia Bush la candidatura republicana. ¿Otra vez? Para mí no sale de ahí. ¿Jeff Bush presidente? Y van a terminar siendo como los Kennedy. No, ¿viste? Kennedy llegó uno solo. No, pero digamos una familia que ocupó diferentes cargos políticos. Bueno, pero una cosa es ser tercer secretario de la Cancillería y otra cosa es ser No, presidente. hubo gobernadores, senadores, hubo varios. El No, en clan este caso, Kennedy. tener 3 presidentes de una familia va a ser para destacar. Y para mi juicio, una familia con no tantas luces, ¿no? El papá era inteligente. Y fue- George Herbert Bush tenía sus luces. Jefe de la Fue CIA. director de la CIA, vicepresidente de Reagan, organizó toda la campaña de financiamiento de la Contra de manera clandestina, traficando cocaína. Esto lo decimos de onda, pero fue así. La primera invasión a Irak. Claro, ese tipo sí era como más intelectual de hoy, obviamente ultraconservador y fascista, con todo respeto, por supuesto. Pero ya el hijo no le daba para mucho, me parece, ¿no? Como que no... Y el hermano Jeff, no sé cómo será, ex gobernador de la Florida. Sí, dicen muchos vínculos con la comunidad latina. Igual Propulsor de Bush una más- reforma. Igual Bush fue un presidente súper... El papá, George Walker, que lanzó la invasión a Irak y Afganistán, fue un presidente muy popular. Ujú. Más allá de que todos coincidían en que no tenía muchas luces intelectualmente. Es así. Bien, una pausa hagamos. Y ya volvemos con más material. Quiero que hablemos de Grecia. No me haga señas, por favor, le pido. Guárdese la tijerita, ya sabe dónde, Maduro. Que me puso para desconcentrarme la cabeza esa ahí, no sé en qué andará, si después le prenderá fuego, no sé qué. Vio esa gente que anda en la autopista al alto, que hacen ritos todas las noches, ¿no? Ah, los ritos Todas las noches al no. diablo ¿Qué día es que algunos van? días.
Un par de días son, creo que hacen es miércoles y jueves. sacrificios, sí. El otro día pasé y estaban. ¿Martes y jueves? Jueves y... Pónganse de acuerdo. Bien, matan animales ahí, compran los animales en el... No sé qué tipo de espiritismos hacen ahí. Bien, espero que la cabeza esa que me dejó Maduro no termine ahí, por favor. Clavada con algunas alfileres. Bien, corte, enojo con los medios, ya volvemos, hablamos de Syriza, de Grecia, en la espera ya de la visita de Alexis Tsipras al Estado Plurinacional. ¿Vendrá de paz? Ojalá. Ah, sí, porque es joven, tiene 40 años. 40 años nomás, 40 pirulos, un pibe, gobernando. Lo que tiene que gobernar ahora realmente... Ya dijo que iba a cortar las políticas de ajuste, ¿eh? ¡Impresionante! Ya volvemos. 5. Explíquele a nuestra Maduro, querida Maduro. audiencia por qué usted está diciendo 5 con esa voz estridente. 5. Nuestro camarógrafo Maduro cada vez 5 segundos, a veces lo dice 10, un minuto antes, pero le gusta decir 5, supuestamente cuando faltan 5 segundos para salir al aire. Entonces, ¿puede gritar Maduro? 5. ¿Se oyó, no? ¿Sí? ¡Grande Maduro! ¡Excelente! Bien, vamos. Las primeras palabras de Alexis Tsipras luego de la victoria en un reporte de la agencia Euronews. Grecia celebra la victoria de Syriza. Durante su primer discurso después de haber ganado las elecciones griegas, Alexis Tsipras prometió acabar con la austeridad. Grecia pasa página. Grecia deja atrás la austeridad de la destrucción, el miedo y el autoritarismo. Deja atrás 5 años de humillación y sufrimiento y se encamina con optimismo, esperanza, dignidad y paso firme hacia una Europa que está cambiando. El pueblo griego ha decidido que ya no quiere seguir con la política de austeridad y destrucción. Ακυρώνει σήμερα με τρόπο αδιαμφισβήτητο τα μνημόνια της λιτότητας και της καταστροφής. Palabras de Tsipras al dirigirse a los ciudadanos desde un palco colocado ante la Universidad de Atenas. Estas son las elecciones más importantes de la historia reciente de Grecia. Nosotros, los jóvenes, hemos abierto una nueva vía. Grecia va a cambiar y también lo hará Europa. Todo va a cambiar, la austeridad va a terminarse, vamos a dejar de ver a gente sin techo en las calles y los bancos dejarán de confiscar nuestras casas. Miles de personas se congregaron en la plaza de la universidad para escuchar el primer discurso de Alexis Tsipras tras el anuncio de los resultados. Bueno, seguimos, nos reímos porque es por Maduro, no por la noticia. Che. Vamos, ¿qué te pareció lo de...? Me pareció, bueno, una elección aparte... Venía luchándola, no es que se apareció ahora de la nada, ¿no? En la anterior elección donde ganó... ¿cómo Nueva era? Democracia de Samaras. Antoni Samaras. Vino Georgios Papandreou, era, ¿no? Claro, Soglos, el hijo era de Papandreou, del viejo de Papandreou, el creador de PASOK, que era los ¿Y cómo se viejos llama el de ahora? socialistas. El último, Samaras. No, el de Papandreou. Soglos. ¿Sogros Papandreou? No. Sí, el hijo del viejo Papandreou, que es, digamos, una referencia histórica para Grecia, y que históricamente fue un partido que dominó la política en Grecia y que ahora salió último de 7 partidos con 13 diputados solamente. Sacó 149 Syriza, le faltaron 2 para hacer gobierno y terminó haciendo una alianza que... Lo cierto es que gobernaron los supuestos socialistas y le metieron los planes de ajuste de toda la haya del Fondo Monetario. Vinieron los otros socialdemócratas y ahí fue cuando Syriza salió segundo. Sí. Estuvieron ahí de ganarle, bueno, hubo otro gobierno socialdemócrata, el de Antoni Samaras. Y ahora, vuelta a elecciones no tenía que haber, se tuvieron que adelantar las elecciones. Se tuvieron que adelantar porque no hubo
en Grecia el gobierno lo forma el Parlamento. Si no se logra armar las alianzas, cuando no tenés la mayoría, no logras armar las alianzas, digamos, sí o sí tenés que resolver, y hicieron el adelantamiento de las elecciones, se había quitado además la confianza, digamos, al nuevo gobierno, el PASOK se había retirado, fue una situación muy compleja y esto permitió ahora la llegada de Syriza. Pero cuidado también porque la izquierda salió primero. A mí no me gusta, más allá de que se llamen así, creo que mediáticamente siempre lo utilizan para ponerte como un extremista, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Disculpen. Me perdí lo que quería decir. Decía que no te gustaba que le digan radical a la izquierda. Sí, y más allá de que ahora ganó la izquierda, salió tercero el partido neonazi, no sé por qué le decimos neo. Porque son nuevos, porque son, digamos, no son los viejos, sino nuevos nazis son, solo por eso. Por eso el neologismo. Nuevo Amanecer salió tercero, ¿cuántos sacaron? Sacaron 17 diputados. Pasa que ahí, digamos, Syriza saca 149, Nueva Democracia, que era el actual gobernante, saca 77, después hay 5 partidos que sacan entre 17 y 13 diputados cada uno, ahí entre ellos está Amanecer Dorado. Pero no me diga diputados, dígame porcentaje. El porcentaje es poquito menos del 7%, sacó 6,5. Bien, vamos a ver, ya vamos a hablar de Nuevo Amanecer, pero vamos ahora con un reporte de la televisión española, dale. Pues puede que mañana mismo tome posesión ese nuevo gobierno de coalición, aunque curiosamente aquí en Atenas no suenan nombres ni confirmados ni siquiera rumores para formar ese gobierno. En cualquier caso, a partir de mañana el gobierno tendrá 15 días para obtener el voto de confianza de un Parlamento que se reúne por primera vez el próximo 6 de febrero y los días siguientes, 7 y 8, se producirá la primera votación para elegir al nuevo jefe del Estado, el nuevo presidente de la República, un procedimiento que en principio no debería tener ninguna complicación, puesto que en tercera votación bastaría con los escaños que tiene la coalición Syriza. ¿Cómo pueden estar de acuerdo una coalición de izquierda radical y un partido de la derecha nacionalista? Pues porque lo poco que comparten, la oposición a la austeridad y los recortes, es lo más importante para los dos en este momento. Hace semanas que Syriza y griegos independientes habían pactado gobernar juntos si se daba la ocasión. Y por eso esta mañana han tardado tan poco en anunciarlo, para sorpresa de muchos. Parece que mañana podría tomar posesión el nuevo gobierno en pleno, en el que el líder de griegos independientes podría ser el nuevo ministro de Defensa, aunque todo eso está por confirmar. También es ahora difícil saber exactamente qué alternativa ofrecerá el nuevo gobierno a los planes de austeridad. En la calle a muchos ciudadanos también les ha sorprendido este rápido acuerdo de gobierno que no todos comprenden. Me parece muy bien, dice este hombre, que le apoye Kamenos y que formen un gobierno que siempre será mejor que el anterior, que ha destrozado al pueblo griego. Es como el pasaje del terror. No entiendo cómo han podido ponerse de acuerdo porque representan cosas completamente distintas, dice esta señora. Son los primeros pasos de un nuevo gobierno en un parlamento griego que refleja el profundo desgaste de estos años de duros ajustes. Gritos de apoyo al ex primer ministro Andonis Samaras. Los conservadores de Nueva Democracia dejan el gobierno, aunque solo pierden 2 puntos respecto a 2012. Los 50 escaños de premio al más votado les hacen pasar de 129 a 76 escaños. Las elecciones griegas han hundido a los socialistas del PASOK. Formación histórica y en el gobierno durante décadas se ha visto relegada al 7º puesto. Menos del 5% de los votos, 13 escaños, 20 menos que en 2012. Hemos hecho lo que hemos podido, dice su líder, Evangelos Venizelos, pero hemos sufrido una escisión. Por capricho y ambición personal, dice Venizelos, apuntando al ex primer ministro Georgios Papandreou, que hace semanas creó el movimiento de los demócratas socialistas. No entrarán en el Parlamento al no superar el umbral del 3%. Bien, quiero agradecer desde este espacio mediático al Fondo Monetario Internacional, porque sin el Fondo Monetario Internacional no existiría la posibilidad de que la izquierda triunfe electoralmente en ningún lado. Sí, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y Alemania también, ¿no? Que han hecho mucho para... Pero hicieron lo mismo en América Latina. Imagínese que usted sin el Fondo Monetario y nuestros amigos gringolandis, ¿no? Que es casi lo mismo.
con tantas políticas de ajuste y antipopulares que aplicaron históricamente, pero sobre todo en la década del 90, ha surgido en América Latina todos estos procesos de cambio. Si hubieran tenido la habilidad política de adaptarse un poco, tal vez hubieran sobrevivido como clase política. Y en Grecia estamos viendo lo mismo. Y la gente lo dice, que sí, que está bien que hagan gobierno porque los anteriores llevaron a Grecia a la destrucción. Entonces no entiendo cómo no han aprendido, porque es una cuestión de supervivencia política también. Porque ahora te ganó un partido antisistema en Grecia. Y existe la posibilidad de que ahora gane uno en España. No pueden, no tienen por lo menos la mínima sensibilidad de decir, bueno, para que podamos mantener el sistema bipartidista, ya perdimos un montón de países en América Latina, bueno, paremos con los planes de ajuste. Y parece que la dirección de la troika en en Europa lo que le interesa es conservar el poder de algunos países y que el resto lo sigan como furgón de cola, más allá de cómo les vaya. Hoy Grecia, los números son terribles, tiene una deuda externa que es 177% de su Producto Bruto Interno, es una deuda impagable. 25% de desocupación, que se eleva casi el doble en el caso de los jóvenes. Además, un tercio de la población está en una situación de pobreza o extrema pobreza. Hablamos de un país, 3 millones de habitantes en un país de 11 millones. Mariano, está hablando en cadena nacional la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que es importante, ya tienen ustedes todos el contexto del caso Nisman. Vamos a escuchar a la presidenta, por favor, se está dirigiendo a la Argentina y a nosotros nos parece importante que aquí también en Bolivia se la vea y se la escuche. El terrorismo de Estado, que lo representaban miles y miles de argentinos detenidos, desaparecidos, torturados, encarcelados o exiliados, y cuyos responsables, los responsables del terrorismo de Estado, no habían sido ni juzgados ni condenados y estaban en libertad. El otro hito de esa impunidad, sin duda lugar a dudas, lo constituían 2 atentados del terrorismo internacional. Fíjense, terrorismo de Estado y terrorismo internacional. Y era la voladura de la Embajada de Israel en el año 1992, que cobró la vida de 29 argentinos, de 29 personas y un sinfín de heridos. Y más tarde, el 18 de julio de 1994, el atentado en la Mutual de origen israelí, AMIA, que cobró la vida de 85 víctimas. Estos eran los hitos. Ahora bien, el compromiso de nuestros gobiernos precisamente fue combatir esa impunidad, porque para nosotros era imposible hablar de democracia en un país donde quienes habían violado los más sagrados derechos, que son los derechos humanos de las personas, los derechos a la vida, fundamentalmente, pudieran convivir con nosotros en la calle o quedar libres o quedar impunes. Así, en conjunto con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo, pudieron derogarse las leyes de obediencia debida, punto final, los indultos, y comenzar precisamente los juicios por lesa humanidad que nos convirtieron realmente a los argentinos y a la República Argentina como un modelo a imitar en materia de derechos humanos en todo el mundo. Hoy, desde aquel 25 de mayo del 2003, donde había una impunidad total, hemos ya celebrado más de 16 juicios de lesa humanidad, algunas son megacausas, algunas ya terminadas, otras en trámites. Hay al mes de diciembre 558 condenados, más de 900 procesados y más de 1000 y pico de detenidos. Sin embargo, de los otros 2 atentados del terrorismo internacional, la voladura de la Embajada de Israel y la voladura de la AMIA, no hay ni un solo condenado y ni siquiera un solo detenido. En el caso de la voladura de la Embajada de Israel, la competencia originaria, excluyente y exclusiva para investigar y para llevar a cabo adelante la investigación, el juzgamiento y la condena es, porque así lo establece la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como ustedes saben,
Yo integré desde el año 1996 hasta el año 2001 la Comisión Bicameral de Seguimiento de ambos atentados, Embajada y AMIA. También se comenzó un juicio que terminó en un juicio oral, un juicio en el cual yo fui muy crítica siendo miembro de esa comisión. El tercer informe de esa comisión lo firmé en absoluta soledad, diciendo que en realidad se había fabricado un juicio, pero no había verdad, no había interés en identificar quiénes eran realmente los autores y los móviles fundamentalmente de aquel terrible atentado que cobró 85 vidas. A poco de asumir el presidente Kirchner, el Tribunal Oral Federal que juzgaba... Ahí está, la presidenta argentina está en vivo, está enumerando los antecedentes de la causa AMIA. Como nosotros ya lo hicimos en programas anteriores y sospechamos de que la locución de la presidenta se va a alargar un rato, y nos interesa mucho que la podamos compartir con ustedes, vamos a hacer una pausa aquí, así después nos sacamos de encima las obligaciones comerciales y después podemos ver más de la presidenta argentina. Dale, vamos a la pausa. Bien, estábamos escuchando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el corte. Hay algunas cuestiones que son muy internas que tienen que ver con la causa. Vamos a verla, pero Mariano, en el intermedio explicamos un poco qué está comentando y evaluamos si mantenemos la transmisión, porque tal vez sea muy interna y no se entienda aquí. Sí, bueno, recordemos que la muerte del fiscal de la causa, AMIA, Alberto Nisman, ha generado, digamos, un revuelo político en la Argentina. Se esperaba con muchas ansias la palabra de la presidenta al respecto y hoy ha decidido hacer una cadena nacional, es decir, esto se transmite en todas las radios difusoras y televisoras del país. Bueno, vemos a ver cómo continúa la locución de la presidenta Cristina Kirchner. Dale. A la República Islámica de Irán cooperación judicial para que el juez precisamente pudiera tomarle declaración a los detenidos, a los acusados, y de esta manera la causa saliera del estancamiento que teníamos. Porque bueno es recordar que hoy todavía, este próximo 18 de julio, se van a cumplir 21 años y todavía no hay un solo detenido ni un solo condenado por ninguno de los dos atentados y muy en especial por el de la AMIA. Recuerden cómo hemos trabajado en materia de derechos humanos, tratándose también de terrorismo de Estado. Esto evidencia claramente la voluntad, como pilar fundamental de nuestro gobierno, de esclarecer, voluntad que en el caso personal mío, más allá de lo institucional, era un involucramiento que tuve desde el primer momento que conformé parte de esa comisión, en 1996, primero como senadora, luego como diputada y luego nuevamente como senadora, en donde, bueno, las discusiones internas eran constantes, inclusive con algunos miembros de la comunidad, inclusive con los apoderados de la causa, que luego no pudieron demostrar en el juicio oral ninguna de las hipótesis ni de las acusaciones que habían formulado en papel. Porque como yo siempre digo, los papeles aguantan cualquier cosa. Las pruebas en materia judicial, en materia procesal, son otra cosa. Luego de muchos reclamos permanentes, duros reclamos, finalmente los representantes de la República Islámica de Irán se contactan públicamente, manifiestan que están dispuestos por primera vez, porque Irán nunca admitía que el tema AMIA formara parte de ninguna agenda. De hecho, recuerdo una reunión del Grupo de los 15 en Caracas, Venezuela, cuando el entonces presidente de Irán solicitó una audiencia con el entonces presidente Kirchner, y cuando Kirchner replanteó a través de protocolo que en la agenda debía estar la cuestión AMIA, la reunión no se pudo hacer. Logramos que la República Islámica de Irán aceptara sentarse a discutir un acuerdo, un memorándum de entendimiento para la cooperación judicial. ¿Para lograr qué cosa? Para lograr que los ciudadanos iraníes, que hasta ahora solamente tenían alertas rojas y órdenes de detención, que también, debemos decir,
fueron tramitadas por nuestro gobierno, sostenidas por nuestro gobierno, y además, como lo contara hace muy poco tiempo el doctor Aníbal Fernández, entonces ministro del Interior, fue el que sostuvo fervientemente ante el fiscal de la causa, el doctor Nisman, y quien lo acompañaba en ese entonces, el señor Esquiuso, miembro de la CI o de la ex-CIDE, que era necesario viajar a Lyon para sostener y fundamentar precisamente estas órdenes o alertas rojas. Estas órdenes o alertas rojas salen y se mantienen permanentemente. Ustedes habrán visto hace muy poco tiempo las declaraciones del exdirector de Interpol, un hombre insospechado de cualquier vinculación con cualquier tipo de terrorismo, no solamente por haber sido durante 14 años titular de la Interpol, sino por haber sido también jefe del servicio secreto de los Estados Unidos, es decir, de los servicios que custodian la seguridad del presidente y del vicepresidente de los Estados Unidos y de todos los funcionarios de los Estados Unidos e inclusive de los presidentes que concurrimos anualmente a las reuniones de la Asamblea General. Ronald Noble aclaró y dijo muy firmemente cuál había sido la actitud del gobierno argentino, mantener permanentemente las alertas rojas, aclaración que tal vez no hubiera sido necesaria porque bastaba con leer el reglamento de Interpol y solamente los que pueden pedir alertas rojas son jueces, son órdenes judiciales, por lo tanto esas alertas rojas únicamente podían ser levantadas por el mismo juez que las había pedido y que las había obtenido. Así todo, y como siempre digo, en la Argentina hay que terminar aclarando lo obvio y lo más simple. Lo cierto es que habíamos obtenido precisamente un principio, un memorándum de entendimiento para que finalmente la causa saliera de la parálisis que estaba también desde el año 2004, porque no se lograba tomar declaración a los acusados y no hay posibilidad en nuestro país, por nuestro orden constitucional, de que nadie sea juzgado y condenado si no es además interrogado, indagado, no se puede haber juicios en ausencia. Además, la ley de Irán, de la República Islámica de Irán, prohíbe, al igual que la de la República Federativa de Brasil, que sean extraditados ciudadanos de ese origen, en el caso de Irán, iraníes, o en el caso de Brasil, brasileros, para ser juzgados fuera del país. Deben ser juzgados dentro del país. Habíamos dado un salto cualitativo muy importante y allí fue que se desataron todos los demonios. Quien había solicitado precisamente que necesitaba tomar la declaración a los acusados iraníes, impulsa la declaración de inconstitucionalidad junto a otras entidades también representativas del sector de la comunidad israelita, para que se declare inconstitucional un acuerdo celebrado entre Argentina y otro país, facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional y ratificado por ley del Congreso Nacional como corresponde en la Constitución. Hay dos actores ineludibles e indispensables para que cualquier acuerdo tenga vigencia. No basta con que la presidenta o el ministro firme un acuerdo. Si el Congreso Nacional lo rechaza, ese acuerdo no tiene ninguna validez. Pero además, cuando se produce precisamente la firma de un convenio y una ratificación del Congreso, el acto se convierte en no judiciable. Esto también es jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha dicho que los tratados internacionales que son dictados y sancionados conforme lo dice la Constitución no son materia judiciable. Sin embargo, se declara la inconstitucionalidad en segunda instancia, porque también debo reconocer que el juez que lleva la causa, el doctor Canicova Corral, declaró que no era inconstitucional y esta decisión fue apelada por el entonces fiscal Nisman y la Cámara de Alzada confirmó la inconstitucionalidad, que está vuelta a apelar, pero virtualmente el memorándum que hubiera permitido iniciar el procedimiento de receptar la declaración en Teherán
de los imputados está paralizado. Podríamos también afirmar que durante todo ese transcurso de los gobiernos 2004 se abrieron todos, absolutamente todos, los archivos de todos los organismos de inteligencia y desclasificado toda la información respecto de la AMIA. También relevamos a todos los agentes de inteligencia de su obligación de guardar secreto para que pudieran ir a declarar a tribunales, en fin. Creo que nadie, absolutamente nadie, puede dudar con honestidad intelectual de todo lo que pusimos y todo lo que hicimos para que esta causa fuera adelante. El mismo empeño, la misma convicción que pusimos también contra el terrorismo de Estado, porque estamos convencidos que una sociedad no puede vivir sitiada por el miedo y mucho menos por la extorsión. Pero fue aquí, precisamente a partir del año 2013, donde comenzamos a observar que desde ciertos organismos, más concretamente de la CIDE, integrantes de esos servicios de información, comenzaron prácticamente a bombardear este acuerdo. Y es allí también, porque hay que señalarlo, cuando se intensifica con una intensidad, si se me permite, estoy haciendo redundancia, pero en la serie de denuncias contra esta presidente de lo más insólitas. Hasta ese momento habíamos tenido denuncias que siempre versaban sobre la declaración patrimonial pública presentada por nosotros mismos. A partir de allí comienzan a sucederse con un ritmo de vértigo, con la complicidad de grupos de fiscales, de grupos de jueces, de los consabidos denunciantes anónimos y también de los periodistas, amplificadores o medios de desinformación, amplificadores de estas denuncias de todo tipo, desde cuentas en lugares exóticos hasta temor a que se revelen nombres de empresas en Nevada, pasando por lugares donde habría montañas de euros o de dólares, en fin, todo tipo de denuncias contra esta presidenta de una manera como nunca se vio en ninguna etapa de la democracia. Basta corroborar la crónica para comprender cómo se comenzó a actuar desde el año 2013 a partir del memorándum de entendimiento contra esta presidenta. Y la verdad que esto se comenzó a hacer desde algunas oficinas desde el propio Estado Nacional. Y esto toma un cariz muy evidente, que es precisamente el que me lleva a adoptar la decisión de que cuando se produce la renuncia de las autoridades de la ex-CIDE y asumen las nuevas autoridades, tomar decisiones. La primera, el desplazamiento de muchos de esos agentes que, vuelvo a decir, venían desde el año 83. Este tema del sistema de inteligencia nacional no es un problema que nace en el año 2003. Es una deuda pendiente de la democracia desde el año 1983. Y las personas que hacían estas cosas estaban precisamente desde el advenimiento, inclusive de la democracia, ya formaban parte de esta institución. Las personas que fueron a ocupar el cargo de director y de subdirector o secretario, subsecretario de esta secretaría, no solamente fueron con la precisa instrucción de desplazamiento de estas personas, sino con otra mucho más importante, que es la que yo quiero comunicar hoy también a todos los argentinos, y que es comenzar a trabajar sobre un proyecto de reforma del sistema de inteligencia argentino para transparentar definitivamente un sistema que evidentemente no ha sido de inteligencia, que evidentemente no ha servido a los intereses nacionales. Por eso les pedí la elaboración de un proyecto de ley que me acaban de entregar. Yo este proyecto lo he remitido a la Secretaría Legal y Técnica para que termine de encuadrar legalmente esta nueva norma, pero me gustaría compartir con ustedes algunos de los principios rectores de este nuevo sistema de inteligencia que va a ser remitido, porque esto obviamente es una modificación de ley, exige la intervención del Congreso Nacional, va a ser remitido antes de mi viaje a China este fin de semana y también va a ser firmado el decreto convocando a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero para el tratamiento de este tema.
El proyecto, entre otras cosas, presenta en primer término la disolución de la Secretaría de Inteligencia, más conocida por todos como CIDE, porque en realidad todo el mundo siempre, pese a que se le había cambiado el nombre de Secretaría de Inteligencia de Estado, así, siempre la siguió llamando CIDE. Es que el cambio de nombre no modifica nada, sino se modifican las prácticas. Y vuelvo a reiterar, esto es una deuda que tenía la democracia de todos los que hemos sido gobierno desde el año 1983. Tal vez me toca a mí reformar, como tantas otras cosas hemos hecho, y creo que también es necesario que la justicia, que ha rechazado parte de las reformas que hemos efectuado, comience también a repensarse, porque hemos visto fundamentalmente en estos días una suerte de calecita permanente entre fiscales, jueces, periodistas, medios de comunicación, servicios de inteligencia que intervienen en expedientes judiciales o que manejan fiscales o que manejan jueces, que evidentemente han quedado al descubierto en estos momentos y que es necesario cortar de cuajo. Por eso he tomado la resolución de que se disuelva esta Secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia, cuya conducción estará a cargo de un director general y de un subdirector, que requerirán para ocupar el cargo acuerdo del Senado. Se mantiene en el ámbito del Poder Ejecutivo, son designados por el Poder Ejecutivo, pero requieren acuerdo del Senado para poder funcionar como tales. También quiero leer que en esta nueva ley, en nuestro nuevo sistema de inteligencia, se cambian y se establecen principios rectores o paradigmas totalmente diferentes a los vigentes en materia de sistema de inteligencia nacional. Porque establece que la presente ley tiene por finalidad establecer el marco jurídico en el que desarrollan sus actividades los organismos de inteligencia conforme la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad a la sanción de la presente ley y a toda otra norma que establezca derechos y garantías. También establece que la inteligencia nacional consiste en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la nación y sus habitantes, y tipifica específicamente de qué estamos hablando. Para la prevención de amenazas internacionales provenientes del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y delitos contra el orden económico y financiero, como así también toda otra forma de criminalidad organizada en forma internacional. Estamos fijando un ámbito concreto casi de defensa frente a ataques externos o frente a flagelos de la complejidad por su globalización de la trata de personas, del narcotráfico, del ciberdelito, de los delitos económicos. Las actividades de inteligencia interna solo quedarán limitadas a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional o constitucional que prevé el artículo 36 de la Constitución Nacional. Esto es una reforma muy importante que introdujimos en el año 1994, cuando se estableció que se deben considerar traidores a la patria todos aquellos que atenten contra el orden constitucional, contra las autoridades legal y constitucionalmente constituidas mediante el voto popular. En síntesis, contra la democracia. Ahí está la presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, con un anuncio muy importante, un intento. Se tardó muchísimos años, muchos gobiernos, y tal vez tuvo que morir el fiscal Nisman, en un caso que ha causado consternación en toda la sociedad argentina, para que ahora sí se ataque de manera frontal y directa y se haga un intento con decisión para democratizar la inteligencia argentina. Cuestión que es importante para la Argentina y es importante para todos los países de nuestra región, porque esos servicios de inteligencia que vienen de la dictadura se mantuvieron en todos nuestros países.
Sí, y cometiendo delitos en muchos casos, espiando a gente que no tenían que espiar, es decir, moviéndose prácticamente de manera autónoma a los estados y a los gobiernos de turnos. Entonces, la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, que dependerá del Poder Ejecutivo, pero que requiere esta vez de acuerdos en el Senado de la Nación para la designación de sus autoridades, es decir, un poco más de control estatal sobre estos servicios de inteligencia. Además, Mariano se quiso atacar al Poder Ejecutivo, a la cabeza de su presidenta, con este tema del fiscal Nisman. Me parece que con esta declaración la presidenta argentina está retomando la iniciativa política. Y devolviendo el golpe. Es decir, bueno, vos me pegaste, me plantaste un muerto, parece que es lo que se está diciendo. Bueno, vamos a contar qué es lo que realmente está pasando acá y atacando estos sectores muy ocultos, ¿no?, en la sociedad, que se manejan muchas veces con una impunidad muy despiadada. Señores, nos vamos. Doctor. Comandante. Nos vemos mañana. Este caso es apasionante. Se anuncia nada más y nada menos que la disolución del Servicio de Inteligencia de la República Argentina, un tema derivado del suicidio inducido o no del fiscal Nisman. Mañana nos reencontramos de nuevo, 18:30 acá por Avia Yala. Un abrazo grande.